presente en Manuel Castells, salvo para hablar del caso zapatista, de manera además errónea, errática. Como digo, el concepto de red implícito implica la posición de nodo y de creación. Por tanto, la posibilidad de que los trabajadores intelectuales, que los investigadores, hagan posible su visión utópica posicionándose justamente en las redes sociales. En concreto, en el pensamiento crítico, creo que hay tres ejes fundamentales que hay que repensar. El primer eje, con el que iniciaba mi trabajo y que ocupa un poco la reflexión de esta conferencia, de construir y criticar el pensamiento convencional que hoy hay sobre la era digital, la transformación de las nuevas tecnologías y la sociedad real. Pensamiento que hay que decir no solo ha influido en la teoría crítica, sino que hoy es hegemónico en centros de investigación, en el espacio social, en la concepción que tienen los propios usuarios de las nuevas tecnologías. Deconstruir significa, en el sentido que plantea Hernán Matelar, una genealogía crítica de los conceptos que hoy manejamos, el concepto de autonomía, el concepto de participación, el concepto de interactividad, el propio concepto de democracia en la comunicación, o mitos como el de transparencia, que implica una revisión crítica de nuestra modernidad desde otras perspectivas científicas. En segundo lugar, la necesidad de plantear una economía política del conocimiento, es decir, intentar repensar cómo la ciencia y la tecnología ha contribuido al cambio social, cómo la investigación en comunicación se articula con los procesos de transformación histórica en torno a las nuevas tecnologías. Esa relación queda indirecta en la modernidad, que era trabajo improductivo según Marx. Pensar, investigar, conocer es un trabajo improductivo, la educación es un trabajo improductivo. Hoy día, como hemos descrito antes, es directamente productivo. La riqueza y creatividad depende de ese valor simbólico del capital intelectual, de la información y del conocimiento. Por tanto, como dejó entrever Foucault, hoy día la economía política de la comunicación exige no solo quién concentra la red de distribución de conocimientos en Internet, quién es el propietario de las redes de socialización de la cultura, sino también cómo la ciencia produce conocimiento para la innovación. Especialmente ahora que el I+D+I es una cuestión de economía nacional y evidentemente una exigencia del capital para convertir las universidades en fábricas sociales en el peor sentido del término. Porque hay otro concepto de fábrica social, como hay otro concepto de comunicación y democracia en nuestro espacio. Por tanto, pensar las redes sociales y pensar la labor de la investigación y el conocimiento científico no como un aspecto indirectamente relacionado con los cambios sociales, me parece de primera magnitud, implica repensar culturas de investigación, el papel de los intelectuales respecto a la sociedad, el papel de la ciencia y la tecnología desde el punto de vista del sistema público y del interés público que hay que redefinir en el actual contexto de la globalización. Podríamos hablar de una serie de cuestiones que no me va a dar tiempo, sistemas de indicadores, modelos de organización del sistema productivo y del sistema cognitivo, de lo que Pirno y Negri denominan el cognitariado, es decir, todos los profesionales que trabajamos hoy directamente con la información y el conocimiento, y por tanto con los sectores más a vanguardia de la economía. Y el tercer eje fundamental es justamente la construcción de discurso, de pensamiento y de práctica de ciudadanía. Un concepto que no he desarrollado aquí por falta de tiempo, aunque está en parte en tercer punto de la sociedad red de autonomía, es el concepto de ciudadanía digital. Hoy día se habla de gobernanza, de confianza, de capital social, de la posibilidad de que la administración electrónica y las redes electrónicas permitan una administración más porosa y un proceso más activo, más protagónico de la ciudadanía. El concepto de ciudadanía digital, de una perspectiva crítica, hay que pensar. ¿Qué es ciudadanía digital? ¿Qué implica? Y sobre todo, ¿cómo se está articulando las formas de permeabilidad respecto a la sociedad civil por parte de la administración pública? Si es que se está dando, porque esta es una de las promesas no cumplidas. En estudios, por ejemplo, que hemos realizado en la Unión Europea, todos los municipios, autoridades gubernativas, la propia Comisión Europea habla de interactividad, de ciencia y sociedad para todos, y de una administración electrónica al servicio de la ciudadanía. Ninguna administración pública está construyendo ciudadanía digital, los municipios no tienen programas de formación ciudadana. Yo creo que es la universidad, el pensamiento crítico, el compromiso de los trabajadores de la educación y la cultura los que pueden articular otra forma de ser ciudadano. Cuando digo otra forma de ser ciudadano, no solo canales tecnológicos, sino otro modo de construir democracia.
más allá de lo que señala Pierre Levy, cuando plantea el reto de la ciberdemocracia, necesitaríamos rediscutir qué entendemos por ciudadano. Ahí apunta la nueva teoría crítica, el derecho a la ciudad, el pensamiento crítico que tome en cuenta cómo el sujeto de la modernidad había siempre sido restringido, había sido marginado a un espacio muy acotado, cuyo margen de participación, de posibilidades de acceso al poder y a la autonomía, pues eran relativos. Como bien saben, hay un concepto político, que es el de descentralización, que siempre se ha pensado territorialmente. Tenemos sistema de comunicación en Temuco, la novena región, hemos logrado la autonomía en la novena región. Pero el concepto de autonomía no es solo descentralización territorial, es también autonomía política, capacidad de la sociedad civil de construir pensamiento de futuro. Y en este sentido, el de la autonomía política, como señala Boaventura Sousa Santos, no tenemos avanzado concepto de ciudadanía con una cultura y una filosofía política atenta a tres retos complejos para las ciencias sociales. La singularidad o diversidad, no todos somos iguales, pero no porque haya diferencia de clase, hay hombres y mujeres, hay estilos, formas, hábitos culturales diferentes, y evidentemente la ciudadanía, atendiendo a la diversidad, supone una impugnación, una crítica. Segunda cuestión que ya se ha planteado desde hace algunas décadas por la teoría crítica en comunicación. La separación de la modernidad entre espacio público y espacio privado no está, nunca ha existido, salvo como constitución jurídica, separación Estado-sociedad civil, lo público y lo privado, derecho público, derecho privado, pero evidentemente la vida cotidiana de la gente, esa cesión en que la comunicación habla de espacio público y lo privado es otra cosa, no existe. Si hoy día la ciudadanía se construye en el ámbito privado, es también ámbito público, como demuestra John B. Thompson, cuando leemos el periódico estás en el ámbito privado, soñamos, imaginamos y construimos ideas, emociones. Por eso todo el discurso de crítica de la teledemocracia de Sartori y ciertos planteamientos conservadores sobre las emociones en la comunicación, que pareciera un problema de propaganda y de manipulación informativa, es un tema político y teórico complejo que hay que pensar. Hay que pensar cómo se manifiesta la ciudadanía en torno a los ámbitos privados, domésticos, íntimos, porque es ahí donde se construye la subjetividad y es ahí donde se construye el Estado, la forma de convivencia en común, colectiva. Por tanto, segundo aspecto, habría que repensar justamente esta dimensión de lo público y lo privado, atendiendo de manera más positiva a lo privado no como un ámbito individual, sino como un ámbito común, que nos constituye como sujetos colectivos de una sociedad. Y el tercer eje de desarrollo problemático que hay que pensar justamente tiene que ver con la idea de lo común o de lo público. ¿Qué es lo común? ¿Qué es construir sociedad? ¿Qué es construir espacio público? Desde el punto de vista de conceptos que han marcado toda la historia de las políticas de comunicación y el pensamiento emancipador en teoría crítica de comunicación. La idea de democracia participativa, la idea de interés público, la idea de medios públicos. Los conceptos han entrado en crisis en las últimas 2 décadas, no solo por la hegemonía neoliberal, también porque eran conceptos jerarquizados que segregaban la diferencia, que anulaban la diferencia y que no atendían las reivindicaciones y necesidades de la población. Por tanto, ¿qué es servicio público en la era digital? Es un reto para las ideas críticas en comunicación que creo que debemos reformular atendiendo a una modernidad más sensible, más atenta a la diversidad, más crítica, que deconstruya su historia de transformaciones pasadas para atender estas formas singulares que hoy se desarrollan de comunicación. Evidentemente ha habido una revolución tecnológica, cultural, que el pensamiento crítico, y sobre todo que las políticas democráticas en comunicación deben reformular. No por el camino que he criticado aquí de los tópicos del pensamiento conservador, sino desde otros parámetros, entendiendo que estos 3 ejes, a mi modo de ver, son estratégicos para reformular una visión de futuro democrática, participativa, de verdad dialógica en la sociedad de la información. Lo dejamos aquí y quedo a vuestra disposición para un diálogo. He pasado 10 minutos de lo que tenía previsto, disculpad por la demora y espero que haya sido de utilidad algunos de los planteamientos. Gracias. Sí, estamos entonces el tiempo con el diálogo, consultas, comentarios.